¿Qué tal, chicos? Buenos días. Bueno, pues vamos a continuar con la explicación del planteamiento del problema. Justamente eh, es el apartado con el que vamos a iniciar, ¿sí? Y si nos vamos aquí en la explicación de la guía, el planteamiento del problema pertenece a introducción. Aquí nos dice que en esta sección es importante que se registre el conjunto de áreas de oportunidad que limitan las acciones o afectan los resultados de la organización. Al describir la problemática permite percibir los factores potencializadores, es decir, aquellos factores que están haciendo o ayudando o generan cierta necesidad o cierta problemática dentro de la empresa. Bueno, ahora bien, nada más como un poquito de contexto para el desarrollo de la introducción. Es importante que nosotros evidentemente desarrollemos el planteamiento del problema, pero a su vez le vamos a redactar la introducción, que aquí nos dice que la introducción permite conocer con precisión el proyecto desarrollado durante el proceso de estadía, considerando destacar en este segmento una breve descripción del proyecto que se aborda para clarificar la ejecución y o desarrollo. Este apartado podemos redactarlo al final, cuando ya se haya terminado todo el trabajo, pero lo que sí es, y la verdad es que es una redacción muy breve, lo que sí es importante redactar es de una vez el planteamiento del problema. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Como para que ustedes tengan una idea. El planteamiento del problema se trata de básicamente contar qué es lo que está sucediendo en la empresa para que se presente dicho problema, ¿sí? Aquí les pongo una pequeña nota. ¿Cuál es la esencia del planteamiento del problema? En este apartado pues, se describen los factores que influyen o ayudan para que se presente dicha necesidad dentro de la institución donde ustedes estén. Por lo general, algunas necesidades que tenga la empresa pueden generarse ya sea por factores internos o externos. Esto es importante identificarlos para que nosotros podamos pues ir desarrollando este apartado. Si la necesidad que tiene la empresa se da por factores externos, bueno, entonces eso es lo que vamos a estar redactando, pero a su vez tenemos que decir por qué es externo y cuáles son algunos elementos que lo van ayudando, ¿ok? Ahora les comento. Y también si algunos detalles o si esta problemática que hay dentro de la organización es por factores internos, entonces también debemos de tenerlo claro para que sepamos cuáles son los elementos que vamos a trabajar más adelante o con los que tenemos que hacer algún tipo de mejora. Ahora bien, estos factores internos y externos, ¿sale? Pueden ser, digamos, como que comúnmente dicho, como empujados ya sea por algún recurso humano, como pueden ser los clientes, los trabajadores, los proveedores, ¿ok? Si ese fuera el caso. Vamos a poner un ejemplo, ¿ok? En el área de la gastronomía. Supongamos que en esta empresa hay algunos problemas con el tema de la seguridad de higiene de los alimentos, es decir, que no se están trabajando con la correcta higiene. Entonces, nosotros nos tenemos que preguntar, bueno, yo tengo esta necesidad de ayudar haciendo, no sé, algún tipo de capacitación, haciendo algún tipo de material visual para ir mejorando ciertas conductas de los trabajadores dentro de la empresa para que vayan mejorando la manipulación de los alimentos, ¿ok? Ahora bien, ¿esto sería un factor externo o interno? En este caso, es una problemática totalmente que se deriva de manera interna, ¿ok? Ahora, ¿por qué se está dando? ¿Qué o quiénes están influenciando para que se dé este problema? En este caso puede ser un recurso humano. ¿Por quién? Por los trabajadores.
¿Por qué? Por los trabajadores, porque a lo mejor los trabajadores desconocen del tema, no tienen capacitación o tienen demasiado trabajo que hacer las cosas de manera correcta, pues digamos como que les implica más tiempo y demás. Entonces, necesitamos tener en claro cuáles son todos estos factores y todas estas variables que están influyendo para que se presente el problema. Ahora, el recurso tiempo. El recurso tiempo puede ser que por lo general en las organizaciones, digamos que todos tienen actividades asignadas y al día, y esto no nos está dando tiempo como para capacitar a las personas, o en otro caso pudiera ser que el tiempo sea un factor que no ayuda para que haya un cambio interno dentro de la organización o lo que fuera. El recurso económico, no se cuenta con el sustento económico para ya sea comprar un material, hacer alguna compra de algún equipo necesario para la empresa. Supongamos que si nos vamos con el ejemplo del área de la gastronomía en cuanto a la seguridad y higiene de los alimentos, supongamos que ya se requiere comprar a lo mejor otro congelador y no se puede comprar porque no tienen el recurso económico. La tecnología ya sea puede estar enfocada en varias cosas. Uno, desde que la empresa lo necesite, o dos, que los mismos trabajadores o posiblemente los usuarios no conozcan cómo o no sepan cómo utilizarla. El otro punto puede ser la institución. A lo mejor hay temas de organización, de administración de la misma empresa, o posiblemente temas de comunicación que pueden estar influenciando para que se presente dicha necesidad. El equipo inmaterial, como hace un momentito mencioné, puede ser que no cuenten con ello, que no les ha llegado o que ya está en condiciones no adecuadas para que se siga utilizando, ¿ok? Y también pueden haber otros factores que pueden estar repercutiendo para que estas necesidades o estos problemas dentro de la empresa se vayan presentando. ¿Qué es importante en el planteamiento del problema? Mencionar cuáles son estos factores e irlos describiendo. Ahora bien, ya sé de qué trata el planteamiento del problema, pero ahora, ¿cómo lo escribo en mi trabajo? ¿Ok? Ahora, ¿cuál va a ser esa estructura? ¿Cómo lo debo de presentar dentro de mi trabajo? Bueno, pues siendo así, te doy algunos pasos, algunos tips que te pueden ayudar a estructurar este apartado del planteamiento del problema. Uno es escribir una introducción. Es muy breve, ¿ok? Te recomiendo ese caso de un párrafo de extensión o unas cuantas líneas. Y en esta introducción, ¿de qué se habla? Se habla del tema en general, en cómo esta situación o necesidad afecta a la empresa. Ejemplo, si estábamos con el tema de la gastronomía, de la seguridad e higiene, pues pudiéramos decir que en los establecimientos de alimentos y bebidas, uno de los puntos más importantes a considerar es la seguridad e higiene de los alimentos, puesto que una mala manipulación de los mismos puede conllevar alguna enfermedad transmitida por dichos alimentos, entre lo que conlleva algunas comprometer el estado de salud de las personas, etcétera, etcétera, ¿ok? Ese puede ser un poco de nuestra introducción. Otro punto que te sugiero es mencionar cuál es la situación que se está presentando en la empresa, es decir, vamos a hablar de la problemática. Entonces aquí podemos también mencionar el nombre de la organización donde se presenta dicha problemática. En el restaurante, no sé cómo se llama, en la cafetería, la tacita de café, se ha observado que se requiere mejorar o tiene ciertas deficiencias
o no se cuenta con tal material o con tal capacitación en el personal, puesto que se han observado ciertas problemáticas o necesidades, ¿ok? Ojo, no es tan necesario ser tan explícitos para presentar alguna necesidad o alguna problemática, ¿ok? Entonces aquí en este apartado nosotros hacemos mención de dónde se presenta esa necesidad, ¿sí? Y también vamos a explicar cuál es esa situación que hay dentro de esa organización. Y de ahí vamos a describir todos los factores con las variantes que influyen para que se presente esta necesidad. O sea, si es un factor externo, ¿por qué es externo? ¿Por qué se considera que es externo? O sea, descríbelo, contextualiza. Si es interno, también descríbelo, ¿ok? Y acuérdate justamente de este punto, que pueden ser factores externos e internos que lo están generando, pero que existen todas estas variables para que tú puedas describir. Si es una cuestión de recursos humanos, describe por qué es un recurso humano, si es un recurso tiempo y demás. Todos estos elementos que nosotros vemos acá, no todos tienes que escribir en tu planteamiento de problema, solamente tú tienes que decidir o identificar cuáles son los que se presentan dentro de la empresa, ¿ok? Puede ser que de todos estos sean nada más 2, voy a inventar, recursos humanos y recurso económico, y los demás no son necesarios. O tal vez decir, bueno, pues no, ninguno de estos, y tú escribes cuál puede ser la otra opción. Entonces, básicamente aquí, en este punto, es describir todo lo que está al principio, todos esos factores, todas las variables que se relacionen con la necesidad que hay en la empresa donde estás haciendo las estadías. Y por último, cierras la redacción y acuérdate que este apartado tiene una extensión de una cuartilla. ¿Ok? Y con eso terminamos justamente el apartado del planteamiento del problema.